que su fortaleza radica en tres aspectos. En primer lugar, en la prohibición a la reelección y las cláusulas antinepóticas que operan como reaseguro contra el personalismo y la configuración de dinastía. También entendemos que una de las notas distintivas que hace a la calidad de nuestras instituciones es el sistema bicameral, que ha consolidado un esquema de división de poderes republicanos. Y por otro lado, otra nota también distintiva de nuestra provincia es nuestro sistema multipartidista, en el que la tercera fuerza opera como factor de equilibrio de poder. Entonces, consideramos desde el Partido Demócrata que el presente proyecto erosiona y puede afectar esas tres características, estas tres especificidades de nuestro sistema político, y si se modifican va a crear las bases institucionales para dar lugar a un proceso de concentración de poder a favor de la emergencia de sistemas caudillistas. En primer lugar, entraña el riesgo de habilitar, nosotros entendemos, la reelección inmediata de gobernador y vice. Siempre la reelección ha sido el aliciente de los partidos mayoritarios para impulsar los procesos de reforma constitucional, y bueno, nunca no ha prosperado, afortunadamente, y entendemos que la ley de necesidad de reforma puede ser modificada, y en ese caso puede ser introducida esta cláusula que habilitaría la reelección al gobernador y vice a través de un acuerdo legislativo o en la misma convención constituyente, si la convención se declara soberana. Tenemos un antecedente en el año 1965 en la que la convención se apartó de la ley de necesidad de reforma e introdujo justamente una modificación al sistema de elección del gobernador. Y esto es muy peligroso si caemos en este camino de habilitación de reelección por única vez y después de reelección indefinida. De hecho, eso sucedió en San Luis en los años 80. La provincia introdujo un sistema de reelección y eliminó la cláusula antinepótica, y esto dio como resultado la consolidación de la dinastía de los Rodríguez por más de 30 años y la consolidación de un sistema de concentración del poder público casi absoluto. Por otro lado, entendemos que entraña un riesgo, ¿no es cierto?, de dar lugar a la configuración de una legislatura adicta y de un sistema de partido hegemónico. Creemos que la ventaja de la bicameralidad, radica en que opera las dos cámaras como un coto al avance del Ejecutivo sobre el Legislativo e incide positivamente en la calidad de las leyes al operar como cámara revisora. Una de ellas. Entendemos que la supresión de una de las cámaras, sumada a la eliminación de las elecciones de medio término, van a generar legislaturas absolutamente subordinadas al Poder Ejecutivo. Eso sucedió en Tucumán. El gobernador Bussi, bajo la excusa de disminuir los costos de la política, suprimió una de las cámaras, y hoy es la cámara más costosa y en la que hay una representación de las minorías muy acotada. Después creemos que la modificación del sistema electoral y el tránsito hacia uno mixto, combinado con una reducción del tamaño de las asambleas legislativas, puede favorecer nuevamente la conformación de legislaturas sometidas a los designios del Ejecutivo, como sucedió, por ejemplo, en Córdoba, a través del establecimiento de este tipo de sistemas. Y aparte impacta en la morfología de los mismos sistemas de partido, porque el cambio en los sistemas electorales incide en el sistema de partidos políticos y le introduce un sesgo mayoritario que opera en detrimento de la representación de las minorías. Esto sucedió con el con el achicamiento del tamaño de las asambleas de los consejos deliberantes en nuestra provincia, y eso tuvo un impacto directo en materia de sobrerepresentación a favor de las mayorías, de desproporcionalidad y de aumento de los umbrales electorales, que ha operado
como una limitación para la competencia electoral y la participación de las terceras fuerzas. Y realmente nos preguntamos, ¿la reforma constituyente, esta reforma propuesta, va a contribuir a reducir los costos de la política por la vía de la supresión de una de las cámaras? Entendemos que en primer lugar este costo se va a materializar en el largo plazo, de acá a que se convoca y se conforma la convención. Otras experiencias como la tucumana nos demuestran que en lugar de disminuir los costos, terminan inflándolo, dada la hegemonía, ¿no es cierto?, de una de las expresiones políticas en las cámaras. Después, hay que tener en cuenta que el gasto de la legislatura sobre el total del gasto representa el 1,5%, y el personal permanente de la Cámara asciende a 900 empleados, mientras que el temporario se reduce a 270, y es justamente sobre esa franja sobre la que estaríamos operando a través de esta reforma, que es muy acotada. Entendemos que hay otras medidas alternativas e inmediatas para disminuir los costos de la política, como por ejemplo la disminución de las remuneraciones de los legisladores y sus asesores, y podemos incluir de todas las cúpulas de los poderes del Estado. Ustedes saben que están atadas las remuneraciones de los restantes poderes, incluso de algunos consejos deliberantes a las remuneraciones del gobernador. Desde nuestro partido, de hecho, hemos propuesto esta medida, y en lo personal yo doy cumplimiento a esa propuesta de rebaja de salarios. Entendemos que también se puede disminuir los costos si el personal se retira cuando se deja su banca el legislador, y también se pueden disminuir a través de un proceso de racionalización del gasto. Hoy es cada vez más creciente el peso del sector público sobre el PBG, o sea, hay muchos lados por donde recortar el gasto. Entonces, para concluir, nosotros creemos que a través de esta reforma se da lugar a un proceso de concentración del poder a favor del Ejecutivo mediante la emergencia de una legislatura adicta, la posibilidad de habilitar las reelecciones por una vez y después de manera indefinida, a través de la posible emergencia de un sistema bipartidista que puede transitar hacia un esquema de partido dominante o hegemónico, lo que va a dar lugar también a un escenario de bajísima alternancia de poder, como sucede, bueno, hasta la última modificación, hasta la última reforma, hasta la última enmienda en el orden municipal, y esto va a dar lugar a la emergencia también de liderazgos caudillistas y a eventuales escenarios de altísima corrupción, impunidad y empobrecimiento. Y a su vez creemos que no va a contribuir a disminuir el gasto de la política, sino todo lo contrario, en el largo plazo va a terminar incrementándolo. Y como dice Azareto, uno de nuestros invitados al ciclo de charlas impulsadas por el Partido Demócrata, muchas de las últimas reformas constitucionales que se han impulsado en el orden provincial, lejos de mejorar la calidad institucional, han servido para consolidar castas gobernantes, generar nuevas oligarquías y partidizar y someter el poder judicial y abolir la división de poderes. Muchas gracias, hasta acá llegamos. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Mercedes Llano. También muchas gracias por ajustarse al tiempo. De acuerdo al orden que teníamos predeterminado, continúa la exposición ahora del diputado por el Frente de Todos y Partido Justicialista, Germán Gómez, que nos ha avisado que por motivos laborales no va a poder estar presente, que se excusa con las disculpas del caso. Así que continuaríamos entonces con el orden.
Seguiría el señor Tadeo García Salazar, el señor intendente de Godoy Cruz y presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza, que además nos ha aportado un material que entiendo ya lo tiene Facundo listo para subirlo cuando dispongan. Muchas gracias. Ahí estamos, gracias. Había que desmutearlo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al instituto, a las dos universidades, a las facultades de Derecho. La verdad que para nosotros es muy bueno este tipo de actividades porque empezamos a hacer un ejercicio de debatir ideas, de debatir propuestas y de dar opiniones, obviamente, al respecto sobre la reforma constitucional, que me parece muy interesante que ese debate político se dé en Mendoza. Y bueno, espacios como este generalmente sirven para el intercambio de ideas y particularmente para nosotros sirven también para tomar otro tipo de iniciativas. Hace unos meses atrás participamos, por ejemplo, en un espacio de debate del Colegio de Abogados de la Seccional del Sur de San Rafael, y ahí surgieron ideas muy interesantes en cuanto a autonomía y gobiernos locales, y me parece que de esas ideas después surgen proyectos que se pueden llevar adelante. Dicho esto, y con el agradecimiento del caso, me gustaría mostrar, tengo solo una diapositiva, que para ver en términos generales qué pensamos nosotros que tiene que representar un proyecto de reforma constitucional para Mendoza, o lo que se ha denominado reforma institucional, y qué modelo de Estado queremos para los próximos años. Primero, obviamente, con el argumento que este es un proyecto que nuestro gobernador dijo que iba a enviar durante su campaña electoral. Los dos partidos más votados tenían en su plataforma el proyecto de reforma constitucional como una prioridad para sus gestiones. Todos sabemos que si un gobernador no introduce un proyecto de reforma integral en su primer año de gestión, después es inviable por los plazos que demanda nuestra Constitución para hacer la reforma. Por lo tanto, me parece que cumple con su palabra, que después fue ratificada lo que dijo el gobernador Suárez el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, que iba a enviar el proyecto con algunas líneas de trabajo. Y me parece que esta es la oportunidad para debatir qué Estado queremos para los próximos años. Ustedes, en este seminario, en la primera jornada, se charló mucho acerca de qué cosas han quedado ya bastante complicadas con el paso del tiempo, con una constitución de 104 años. No vamos a hacer una clase de historia, pero es obvio que los estados nacionales no pueden, no saben o no quieren solucionar determinados problemas que hoy tiene la gente, problemas que tienen que ver con el ambiente, con la salud, con la seguridad de las personas, con la educación, y entonces son los estados subnacionales, las provincias, los municipios, quienes tenemos que hacernos cargo de solucionar los problemas de la gente a través de un sistema de instituciones y de gestiones que funcionen bien. ¿Qué marcos normativos están en este proyecto de reforma? Nosotros creemos que para que un Estado sea inteligente y en los próximos años se pueda desarrollar así en Mendoza, hay al menos algunas reformas institucionales que tienen que estar en torno a un Estado ágil, un Estado transparente, un Estado descentralizado y un Estado inclusivo. Podemos discutir muchísimas otras cosas más para agregar como característica un modelo de Estado para Mendoza, pero sin lugar a dudas nosotros pensamos que sin estos pilares no es posible construir el Estado que necesita Mendoza para encarar los próximos años y para encarar los tiempos en los cuales estamos. Creer que una constitución de 1916 que se dio cuando se votaba recién por primera vez el sufragio universal llevaba a Irigoyen a la presidencia de la nación, y cuando, por ejemplo, estaba vetado el voto femenino, pensar que esa constitución nos representa hoy como institución en Mendoza, me parece que es cuando menos desacertado. Y yo creo que este momento de la pandemia ha puesto en evidencia que hay que hacer una serie de reformas institucionales. Solo para nombrar algunas cosas, porque la mayoría de ustedes conocen el proyecto y se ha debatido también
en el marco de estas jornadas anteriormente, pero un Estado ágil, yo rescato, por ejemplo, esto de achicamiento del gasto político. Es una señal, sea el 1, el 2, el 3%, es una señal para la población que hoy pide que se baje el gasto público. Pero sobre todo, me parece que incorporar el equilibrio fiscal en el sector público como una premisa constitucional, premisa que ya tienen otras constituciones en el país, me parece que es fundamental para orientar el crecimiento de una provincia y que después ningún partido político pueda echar la culpa de la herencia del anterior, quién dejó la deuda, quién la pagó, quién hizo rollover o quién se endeudó para determinada cosa. El equilibrio fiscal como meta y obligación constitucional me parece que es distintivo para que Mendoza pueda tener otro esquema de crecimiento y otro equilibrio fiscal en el gasto público. Un Estado más transparente, me parece que nuestra Constitución tiene distintos artículos que hacen, por ejemplo, que el régimen que tiene de quórum, de mayoría legislativo, está bastante arcaico. Habría que, bueno, inclusive el proyecto propone esto de las sesiones secretas, eliminar el régimen de sesiones en minoría y votaciones secretas. Es decir, hacer un Estado transparente no tan solo tiene que ver con transparentar el gasto público, sino transparentar el esquema de toma de decisiones. Un Estado inclusivo, me parece que Mendoza tiene que debatir, que no tan solo, también se ha dicho en esta jornada, la inclusión de los denominados derechos de tercera generación y de cuarta generación, sino también de incorporar la representación territorial. No tan solo me parece que hay que tener miedo de que la gente no tenga representación de algunos partidos políticos, que finalmente es una decisión de la gente, sino que además hay que tener la posibilidad de que todos los departamentos estén representados. Con el esquema propuesto por este proyecto o con otro, pero este esquema propuesto en el proyecto de reforma del gobernador Suárez por lo menos contempla un representante por departamento y uno por distrito en una valoración de distrito que está hecha con un criterio geográfico. Podría ser otra la valoración, pero hoy ambas cámaras representan lo mismo y los distritos han quedado también bastante anticuados en cuanto a la representación. Por ejemplo, Godoy Cruz está con Luján y Valledupco, y nosotros con Valledupco y Luján, la verdad, compartimos muy poco en lo que es matriz productiva, el entramado. Godoy Cruz no tiene zona rural y los otros departamentos sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cambiar la lógica de los distritos, cambiar la lógica de la representación, y está sobrejustificado en distintos proyectos de reforma de distintos partidos políticos que lo han hecho durante mucho tiempo en la legislatura. Y por último, me parece que lo que se discute cuando se discuten nuevos diseños institucionales tiene que ser la descentralización del poder. Y acá donde viene no tan solo lo de la autonomía municipal, sino, por ejemplo, incorporar mecanismos de participación directa de la ciudadanía, o lo que se conoce como democracia semidirecta. Por ejemplo, ubicar con un rango institucional diferente y que no se solapen funciones del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, o por ejemplo los órganos de control extrapoder, que algunos están por ley y requieren o requerirían rango constitucional para tener otro rol distinto y otra capacidad sancionatoria. Por ejemplo, la Oficina de Ética Pública, que existe actualmente por ley, pero no tiene rango constitucional. Entonces, ya está también súper discutido, debatido, la necesidad y la necesidad imperiosa de que de una vez por todas Mendoza tenga autonomía municipal. De eso no quiero ahondar porque está súper debatido y creo yo consensuado. En realidad yo nunca he escuchado una voz contraria a que no haya autonomía municipal, pero en la práctica no tenemos los municipios la autonomía municipal expresada ni de forma limitada ni de forma no limitada. Entonces nosotros adherimos a esto de que la posibilidad de que la reforma constitucional de una vez por todas le dé a los municipios autonomía. Hoy, un municipio para poner un semáforo tiene que pedir permiso a un organismo provincial. Para replantar o erradicar un forestal, podar un árbol, tenemos que pedir permiso a un organismo provincial. Es una cosa que no sucede en ningún país del mundo. O sea, no hay forma, y solo por poner un ejemplo burdo en estas cosas, de que los municipios sigamos con un esquema de una ley 1079 que ha sufrido algunas reformas parciales y que pretende ser la misma tipo de ley o normativa para La Paz que para Godoy Cruz, o que para Malargüe, o para algún distrito alejado de algún departamento. Entonces es súper necesario que la autonomía municipal
esté expresada en la reforma constitucional. Y por último, me parece que este proyecto, que también lo he escuchado en las jornadas, en la primera jornada, que es un proyecto modesto, un proyecto, creo yo, sobre todo viable, porque al ser un proyecto modesto, en el sentido de no omniabarcativo de todos los temas que obviamente tienen que entrar en una reforma integral de la Constitución, me parece que da lugar a consensuar y a explorar cuáles son las cosas que, bueno, se pueden agregar en ese proyecto en el debate legislativo y obviamente luego después en el debate constitucional. Entonces me parece que es un proyecto viable, que a diferencia de otros años se le sacan los temas que han sido mucho más polémicos, por ejemplo, la reelección del gobernador, que siempre ha sido traba, sea el partido que sea que lo haya iniciado el proyecto, siempre ha empezado de manera trunca si ese tema no era revisado anteriormente a la discusión. Y por último, me parece que los cambios se lideran y los consensos también se lideran. Y acá hubo un esquema claro de un candidato a gobernador que sacó más del 50% de los votos, que le dijo a la ciudadanía que había un proyecto de reforma constitucional, que hoy lo envía a la legislatura y que esperamos que de este debate legislativo, en este momento de la pandemia, sí creemos que es un momento indicado para debatir qué instituciones necesitamos, porque si no lo discutimos en el transcurso de lo que queda este año y el año que viene, ya nuevamente van a pasar 4 años más sin una reforma constitucional. Entonces, para finalizar, con lo mismo que comencé, celebro este espacio de diálogo, de discusión, de interpretación de los proyectos de reforma. Me parece que a partir de este tipo de espacio, y luego obviamente con el debate legislativo y el debate social, me parece que podemos llegar a grandes consensos de los esquemas institucionales que Mendoza necesita para los próximos años, que insisto, no están en la Constitución actual. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, muchas gracias, doctor García Salazar. Una aclaratoria, una aclaración. Al que le toque hablar, le pido por favor que también se desmutee, porque yo los desmuteo, pero se tienen que desmutear ustedes también para poder hablar. ¿Ah? Muchas gracias. Bien, bueno, gracias Facundo. Ahora es el turno del doctor Mario Vadillo, quien es diputado por Ciudadanos por Mendoza. Doctor Vadillo, tiene la palabra. Sí, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a estas instituciones como la Universidad Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto por generar estos espacios para poder debatir y sobre todo para poder aprender. Yo la verdad que los 2 últimos encuentros los estuve escuchando y se sacan cosas muy interesantes que ayudan a enriquecer el debate de la reforma constitucional. En mi caso, yo presenté en agosto del 2018 un proyecto de reforma constitucional, en ese momento por Protectora Fuerza Política, y se está trabajando, de hecho, en la comisión del AC. En junio de este año, el 13 de junio, estuvo José Luis Correa, uno de los participantes, como también María Gabriela Ábalos, estuvieron debatiendo en esta comisión. Lo sorprendente que cuando el gobernador presenta el proyecto, lo presenta por senadores, cuando se podría haber aprovechado, ¿no? Que ya está el proyecto, que hay un proyecto presentado y se podría haber consensuado, como esperábamos, que se trabajara en diputados directamente también en conjunto con el proyecto que presenta el gobernador. No obstante, al parecer decidió empezar todo de nuevo. Que esto no habla bien ya de la participación que tenemos que tener con las distintas fuerzas políticas. Pero bueno, esto es uno de los problemas que vemos y que también hizo que se parara el tema de los debates en la comisión que pertenezco en diputados, es que con la pandemia han surgido problemas mucho más graves. Es decir, la verdad que hoy estamos atendiendo una emergencia nunca vista y que claro, que obviamente necesitamos una reforma constitucional, pero creo que desgraciadamente no da el lugar para la participación que se necesita, no solamente de tal vez catedráticos que ayuden en la parte
del diseño legal, sino también de lo que es la sociedad civil que se necesita para participar. Yo recién escuchaba a Tadeo hablando del arbolado público. La verdad que estuvimos tratando del arbolado público, pero desgraciadamente no podían estar como la Asociación de Arbolado, del Árbol, que es una asociación civil que defiende el arbolado y que no está de acuerdo que se pasara directamente que cada intendente hiciera lo que quisiera con el arbolado público. Me parece que había una ley ambiental que podía proteger a todo el arbolado público, de que haya algunos intendentes que quieran hacer lo que ellos creen que es mejor para su departamento. Así tuvimos un departamento que tiró abajo una cantidad enorme de árboles. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que ahora sí la reforma constitucional nos presenta desafíos para el siglo XXI, que no estábamos, nadie sabía que iba a pasar este siglo XXI, que iba a empezar así, tan fuerte, y con tantos temas nuevos, ¿no? Porque el tema sanitario ya pasó a ser un tema que va a ser de agenda mundial. Creo que el tema de la conectividad, como un derecho de tercera generación, un derecho humano, va a tener que ser algo que vamos a tener que incluir. El derecho ambiental, parte de la pandemia es los problemas ambientales que está sufriendo la humanidad por la sobreexplotación que tenemos del ambiente. Eso va a tener que estar incorporado. Cuando hablamos de bajar costos, fíjense que el tema de la conectividad, cómo podemos hablar de que la experiencia en la Cámara de Diputados de sesionar online ha llevado que solamente los 48 diputados estuvieran siempre presentes y que no utilizamos ningún personal de Cámara para hacer las conexiones. Incluso usamos el personal de Senado, y era muy poco, tal vez 4 o 8 personas. Es decir, cuando hablamos de bajar el gasto político, yo creo que también tenemos que pensar que la tecnología ha llevado a un nuevo desafío. Y ese nuevo desafío va a tener que ver que se puede bajar el gasto político de otras maneras y no quitando poder a la democracia. Nosotros necesitamos más representación, no menos. Es decir, ir a una sola Cámara por el solo hecho de bajar el gasto político habla de querer quitar democracia. No obstante, creo que uno de los problemas que tiene la comunidad es que se ha venido quitándole voz. Eso es indudable. Por eso cuando los partidos principales se ponen de acuerdo, como vimos en la 77-22, generan estos temas de que la misma comunidad salga a protestar. También lo vivimos ahora con el tema docente, que se quiso imponer una ley y también salió la comunidad. Me parece que tenemos que abrir esos canales de diálogo, porque los dos partidos principales que han manejado Mendoza no quiso decir que ha sido mejor el bipartidismo. Creo que en cierta medida ha sido peor porque lo estamos sufriendo con el grado de pobreza que arrastramos en Mendoza. En relación a este grado de pobreza y la falta de transparencia, creo que uno de los temas que tenemos que incluir es qué hacemos con los sistemas de control constitucional. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se controla al Poder Ejecutivo? ¿Cómo, es decir, estamos viendo, y la experiencia nos muestra, yo que vengo de una ONG de defensa del consumidor, donde los entes de control, siempre nosotros sufrimos la falta de representación. En un momento en la provincia para el tema del gas, transporte público, se tenía que luchar directamente, ir a la justicia para reclamar los derechos de los consumidores. Los entes de control estaban pintados. Y cuando uno se adentra y ve bien quiénes son los entes de control, terminan siendo todas personas que fueron puestas por el Poder Ejecutivo. Personas que ni siquiera a veces eran especialistas. Es decir, y así también hemos visto que poco a poco desde el gobierno se han ido poniendo en todas las figuras, no sé, desde los miembros de la Corte, que podemos hablar ética pública, defensor de las personas con discapacidad, Tribunal de Cuentas, el contador de la provincia, el asesor de gobierno, el fiscal de Estado. Es decir, uno encuentra que ahí vamos a tener que decir, está bien que se pongan de la manera que se han puesto y que sean directamente funcionales
a un partido político, o tenemos que replantearnos y decir que los entes de control tienen que ser elegidos de otra manera. Yo creo que para la transparencia gubernamental tenemos necesariamente, yo no creo que estas personas, no dudo de la honra, pero sí necesitamos personas que por lo menos estén bajo un concurso, es decir, bajo otra órbita de elección, por lo menos para que en su función tengan la capacitación necesaria. Y también el tema del vitalicio. Me parece que es un despropósito ya con el solo hecho de los cambios que tenemos permanentes, tener a una persona vitalicia y que no rinda. Yo creo que todos estos tendrían que ser concursos y que se tienen que rendir periódicamente o cada X cantidad de años para avalar que una persona que está más de 20, 30 años en su función tenga la capacitación y la actualización. Si no, es imposible. Es decir, todas las normativas, es decir, lo que uno aprende en una carrera a los 5 años ya desaparece, porque se necesita reactualizarse. Bueno, son cosas que creo que nos tenemos que dar en una reforma constitucional. Creo que no es el momento, aunque se crea que hay que imponerla en el primer año de gestión, creo que son 4 años, es decir, que cualquier gobernador podría tomarse el tiempo para ver, porque no queremos legislar una constitución para el pasado, para las cosas que ya fueron. Necesitamos legislar para el futuro. Eso es lo que hace una buena reforma constitucional, es poder dar previsión hacia el futuro y ver cómo uno desarrolla un Estado que pueda adaptarse a las épocas. Esto que hablábamos de la conectividad, es decir, hoy día se puede cambiar la forma que se representa el pueblo, es decir, hoy día el diputado de Malargüe, de San Rafael, estaban todos presentes a la distancia, es decir, así la representación cambia totalmente, y cambia también la forma de trabajo. Es decir, yo creo que nuestro desafío es repensar el futuro de Mendoza a través de los cambios que ha habido y sobre todo dando participación a la ciudadanía. Creo que la política no está dando participación a la ciudadanía, creo que es lo que la ciudadanía está reclamando participación, está reclamando que sus derechos realmente sean tenidos en cuenta. No se puede hoy día, por ejemplo, cambiar la inherencia del agua y que a poco de irrigación se está viendo cómo se está cambiando eso, o cambiar el tema de dar la protección al agua. Es decir, eso tiene que estar en la reforma constitucional, el tema de fracking. Es decir, hay numerosos desafíos que uno ve que, por un lado, están premiando el tema económico, de desarrollo económico, pero a costa de los recursos ambientales. Creo que estos son desafíos grandes que tiene la provincia, en una provincia que tiene todo el potencial, pero que necesita una constitución que le ayude a desarrollar ese potencial, pero siempre manteniendo la protección del ambiente, la protección del ciudadano, del consumidor. Y en eso el proyecto que nosotros presentamos a la legislatura estaba abierto para ese debate, y esperemos que cuando llegue a la Cámara de Diputados poder también darlo en la comisión donde ya se está tratando. Bueno, muchísimas gracias y gracias por haber hecho esta invitación a nuestro bloque de Ciudadanos por Mendoza. Muchas gracias, doctor Vadillo. Antes de dar paso al siguiente expositor, les recuerdo que vamos a abrir un espacio para preguntas. Las preguntas las iremos recibiendo por escrito, por el chat de la plataforma Zoom, así que quien quiera ir haciendo preguntas o comentarios las iremos leyendo con Agustina al final de las exposiciones. Bueno, una vez concluida la exposición del doctor Vadillo, damos lugar a Lautaro Jiménez. Lautaro Jiménez es senador provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Lautaro, muchísimas gracias, bienvenido y tiene su tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ambas universidades, a las y los organizadores. Creo que en las exposiciones previas ya se han puesto sobre la mesa algunas de las discusiones más importantes que tienen que ver con el temario al cual el gobernador quiere acotar la discusión de una eventual
reforma constitucional o asamblea constituyente en la provincia de Mendoza. Es un temario acotado, pero que tiene un fin político claro, ordenado, y una intencionalidad de concentrar el poder en la figura del gobernador a través de lo que ellos mismos han denominado como empoderar al gobernador o fortalecer la autoridad de la figura del gobernador. Esto se da justamente en un momento de crisis en la cual el gobierno viene llevando adelante decisiones que tienen que ver con que esos costos de la crisis sean pagados por determinados actores sociales, ¿no? Hay salarios que están congelados, personas que no tienen cómo pagar sus alquileres, familias que están quedando sin techo, sin trabajo, sin acceso a una vivienda, sin acceso al agua potable, sin acceso a los servicios básicos, y que el gobernador teme que pueda convertirse en un sujeto político autónomo, activo y participativo, y que irrumpa en la realidad política, como sucedió en diciembre del año pasado en la provincia de Mendoza, y a nivel general lo estamos viendo como un gran actor a nivel latinoamericano, y ha trascendido a muy pocos kilómetros de distancia de nuestra ciudad, en el vecino país de Chile, con un protagonismo muy grande. Frente a esto y frente a esta preocupación política que tiene el gobernador de que la discusión de los problemas de fondo de la sociedad pasen por una participación independiente de las masas en la escena política, bueno, se adelanta, Suárez se ve en el espejo de Sebastián Piñera e intenta él mismo poner la discusión constitucional en un sentido que lo empodere o lo lleve a concentrar el poder político en su propia figura y poder tomar así medidas como las que ya tomaron cuando les tocó afrontar una crisis como la del 2001 en el gobierno radical, recortando los sueldos, pagando con Petrones, con Lecops, reprimiendo, llevando canalizando esa crisis social a que la paguen los mismos de siempre. Esto se expresa en que elimina la posibilidad de que la Corte Suprema pueda tener fallos de cámara en aquellas cámaras que, por ejemplo, no cuenta con mayoría del oficialismo. Sin ir más lejos, un artículo del Código Contravencional sobre el que desde el Frente de Izquierda acusamos de inconstitucional por violar el derecho a reunión, el derecho a manifestación, y que tiene que decidirse en la sala 2 de la Cámara, bueno, como no tiene mayoría de militancia del oficialismo, consideran que eso no se puede tratar más en esas instancias y que aquí en más, después de que ellos se encargaron de copar la Corte Suprema con militantes radicales, ahí todo se va a definir en esa instancia donde ellos tienen mayoría automática. Eliminan el Senado no en el sentido que cualquiera podría estar de acuerdo, que es pasar a un sistema unicameral, que se respeten las mayorías, las minorías, la proporcionalidad directa de los criterios poblacionales, que es lo que basa a todas las cámaras de diputados, sino que en realidad también cambia a la Cámara de Diputados para tener todo un sector de la misma que va a pasar a tener, en lugar de diputados elegidos según la población de esos departamentos, solamente van a responder al intendente, al que gane, al primero de turno. Es decir, cambia, desnaturaliza la composición de la Cámara de Diputados y el oficialismo se garantiza que no entren terceras fuerzas por esos departamentos y que entren legisladores que puedan resultar molestos por esas minorías. Por ejemplo, una legisladora como la legisladora Cecilia Soria, que entró por el este provincial en el 2013 con un enorme volumen de votos, ahora no podría entrar porque ese lugar le correspondería a tener un legislador más a la primera fuerza que representa al intendente. Un legislador como Marcelo Romano, que entró por una tercera fuerza en el departamento de San Carlos, no podría volver a entrar porque ese lugar, en lugar de corresponder a una tercera fuerza, sería un doble voto, otro legislador más para el intendente de San Carlos. De esa forma, concentran también el poder político, eliminando la posibilidad de que entren fuerzas emergentes, y de esa es la forma en la que se asegura el gobernador tenerlo. Y esto viene acompañado de leyes, de iniciativas políticas, ¿no? De alguna forma uno podría decir, bueno, tienen una intención de modernizar el sistema de representación y la eliminación del Senado va en ese sentido. No, en realidad retrocede casi 200 años para irse
a la Constitución de 1853, cuando existía el Consejo de Gobierno, con personas que no eran, por supuesto, electas por el voto popular, y que tenía una explicación, ¿no? Que ha sido analizada por el doctor Pérez Gilú, y que están publicadas todas las connotaciones que esto tenía, y que iba en detrimento de la representación directa parlamentaria. Bueno, ya Suárez creó eso, con el voto solamente del oficialismo. Crearon su propio Consejo de Gobierno y le da una responsabilidad que nadie le atribuyó a las cámaras empresariales, a sectores que ellos llaman los actores sociales, a los cuales también empodera para que lo empoderen, sin tener ningún tipo de representación popular. Entonces, de repente, ya no vamos hacia una modernización donde se deja atrás el criterio semifeudal que arrastran esos senados que a nivel nacional, por ejemplo, estaba mucho más claramente expresado de esa representación, entre comillas, territorial, y se concentra todo en gente que nadie vota, pero que tienen poderes fácticos, para los cuales el gobernador de turno sí gobierna. Estas medidas políticas están direccionadas justamente a blindarlo y muestran evidentemente una decadencia de la discusión constituyente en la provincia de Mendoza. Si ya, para volver un poco a la historia, la Constitución del 53, escrita por Alberdi, era de alguna forma un intento de terminar con el poder constituyente que expresaban las masas que habían participado de los ejércitos independentistas y que tenían todavía un amplio grado de independencia y de actuación, y fue la Constitución con la cual buscaron consolidar una oligarquía terrateniente basada en un modelo de engorde de ganado y de asociación comercial, tanto con Chile como con Buenos Aires. Bueno, esto tiene un sentido similar de tratar de generar una oligarquía ligada a los negocios con el Estado, al extractivismo y a determinadas políticas económicas que este gobierno viene a asentar. Pero retrocede incluso en muchas de esas discusiones. Si la comparamos con la Constitución de Julián Barraquero de 1916 y de ese orden conservador en la provincia de Mendoza, que justamente también buscaba frenar el poder constituyente que tenía un movimiento obrero nuevo que estaba surgiendo con muchísima fuerza en la provincia de Mendoza, ligada al proletariado vitivinícola, a los ferrocarriles, que estaban justamente comenzando a protagonizar grandes gestas históricas en la provincia de Mendoza. Bueno, evidentemente, esta constitución que proponen Víctor Ibáñez y Rodolfo Suárez es retardataria incluso con esa constitución, porque esa constitución incorporaba como concesión a las masas para poder hacer esta discusión derechos sociales que incluso se anticipaban a la Constitución de Weimar y de Querétaro. En este caso, no se quiere discutir el agua, no se quiere discutir el trabajo, no se quiere discutir ninguno de los problemas reales que tiene el pueblo de Mendoza y que son los que realmente se necesitan poner en discusión. Por eso, desde el Frente de Izquierda, planteamos claramente que esta discusión, lejos de pensar en esta ínsula de Barataria en la cual creen Cornejo y todos los radicales del Mendoexit, ¿no?, que han retrocedido de ser un partido nacional a ser un partido que reclama que Mendoza se escinda de la nación, que en realidad se abre una discusión profunda desde Mendoza, ¿por qué no?, hacia la necesidad de una discusión nacional de todos los problemas profundos que tiene el país y la necesidad de que exista una asamblea constituyente libre y soberana que pueda discutir el problema del comercio exterior, si tenemos o no tenemos que estar subordinados al FMI, a la oligarquía exportadora, si el derecho al trabajo tiene que ser un derecho constitucional de verdad o no, o tenemos que naturalizar la herencia de Martínez de Hoz y de la dictadura que nos heredó la pobreza, que nos heredó la desocupación, y que la constituyente del 94 terminó de consagrar ese legado de Martínez de Hoz, dejando intacta toda esa obra retardataria que introdujo la dictadura. Bueno, nosotros creemos que Mendoza puede ser una cuna de un poder constituyente nuevo. Lo que sucede es que ese poder constituyente, hoy por hoy, tiene otra naturaleza, una naturaleza de otra clase, que es la clase trabajadora, que es una clase internacional y nacional y que puede unir fuerzas a nivel nacional y quién dice que no a nivel latinoamericano, como soñó en algún momento San Martín y era su plan libertador, tener una alianza constitucional con otros países como Chile o Perú,
y no este tipo de discusiones tan acotadas, y eso es lo que nosotros apoyamos y planteamos. Se ha terminado mi tiempo, agradezco por este espacio. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Lautaro Jiménez. Ahora es el turno de Pablo Cairo. Él es diputado provincial e integra el bloque de Protectora Fuerza Política. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme a este conversatorio sobre la reforma de la Constitución de Mendoza. Gracias por compartir la presencia de gente tan capaz sobre el tema, del Instituto y de las dos universidades de Mendoza. Yo intentaré transmitir nuestra opinión como partido político desde Protectora Fuerza Política. Ya lo hemos hecho en los comienzos con una voluntad de reformar nuestra Carta Magna. Él lo decía el diputado Vadillo, presentamos un proyecto allá por el año 2018 y que bueno, que se está tratando en la. Nosotros dijimos que no a esta reforma de la Constitución provincial. Podríamos decir que la Constitución comprende, de un modo u otro, el total de las preferencias políticas en juego. Por ello, en los procesos constituyentes debe alcanzarse una conclusión transaccional, digamos así. Las ideas políticas influencian en las normativas, intereses, todo nos une, todo se funde y se concretan en disposiciones que conforman un contenido ideológico. Dicho esto, este proyecto de necesidad de reformar parcialmente la Constitución solo tiene una finalidad, que es concentrar el poder, eliminar los equilibrios institucionales y democráticos, por lo cual es entendible que el Poder Ejecutivo pueda enviar este proyecto en un momento desafortunado, porque la verdad que en medio de una pandemia, recibir algo tan importante, en medio donde la sociedad no está exigiendo una política sanitaria eficiente, donde la inversión debe estar proyectado el sistema de salud pública, además de haber invertido en infraestructura tecnológica y herramientas digitales y aplicadas a la educación, como realmente está sucediendo. Pero específicamente analizando el proyecto, la eliminación de la elección de medio término para nosotros pretende el poder absoluto de la mayoría, lo que se ve agravado por el rediseño de las secciones electorales de la provincia que fueron formuladas para nosotros de manera caprichosa y sin fundamento alguno. La doble vuelta, lo único que garantiza es tener mayor costo económico en el sistema electoral, no incrementa la legitimidad del ganador. Como tercer punto, modificar el funcionamiento del Poder Judicial, como decían algunos de los que me precedieron en la palabra, imponiendo al Pleno de la Corte el conocimiento de las acciones de inconstitucionalidad y conflicto de poderes. La verdad, burocratiza el trámite y tiende a eliminar los equilibrios, dando al poder la mayoría de la Corte, ¿cierto? No asegurando la imparcialidad en el acceso a la justicia. Después, establecer la edad máxima de 70 años en los miembros de la Corte. La verdad es solo una finalidad política de corto alcance. Es querer jubilar a algunos miembros actuales de la Corte. La verdad, lo que se podría hacer es equipararlo al sistema de la Constitución Nacional, en el artículo 99, 75 años y un nuevo nombramiento con nuevo acuerdo, ¿cierto? Después, respecto al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, solo modifica su ubicación en el texto constitucional, porque manteniendo lo que es un paradigma
anticuado de control de las cuentas públicas, o sea, desaprovechando la oportunidad de introducir modificaciones que aseguren el debido y oportuno control, que es lo que nosotros necesitamos. Creo que se debe repensar en un control integral, control interno y externo, con sistemas de auditoría, preventivo, concomitante y ulterior con las agencias de control, con participación ciudadana, como decían ya algunos que me precedieron en la palabra. Por eso, este proyecto creemos que está disfrazado de una austeridad. O sea, cuando se habla de unicameralidad, la verdad es que se pierde el doble control que hoy existe. Digamos, plantear una reforma constitucional en Mendoza, sin mencionar el cuidado de los recursos naturales, al mismo tiempo de un equilibrio fiscal, un régimen de autonomía municipal. Y por otro lado, el proyecto también no trae nada relacionado a la participación ciudadana, como decía antes, ni a las necesidades de los sectores postergados. No está contemplado cómo se van a integrar, o sea, no está explicado eso. O sea, en resumen, si bien los contenidos de la propuesta son a la vez pobres y peligrosos por la inconstitucionalidad de la provincia, se nos quedó en silencio, me parece. Sí, es la conexión de él. Hola. Disculpen, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Bueno. Bien, perfecto, ya estaba terminando. Definitivamente, en esta reforma nosotros no acompañamos desde nuestro partido y quedaremos abiertos a una discusión sin limitaciones de participación política y social, ni de temas a abordar, para alcanzar en un tiempo razonable un proyecto de reforma ampliamente consensuado y representativo de los intereses y preocupación de los mendocinos. Así que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al diputado Pablo Cairo y muchísimas gracias a todos los depositores por el nivel y por su participación y fundamentalmente en nuestro caso que hemos querido ser respetuosos a la puntualidad y todo por ajustarse tan bien a los tiempos. Muchísimas gracias. En el chat teníamos solo un comentario que hacía referencia a la importancia de fortalecer la autonomía municipal y la representación departamental. Y bueno, atento que estamos bien con el tiempo y que sobre todo hemos logrado solucionar las dificultades técnicas. Me indica Facundo Díaz Araujo que podemos habilitar preguntas por micrófono a aquel que quiera hacerlo. Así que bueno, quizá tenga que hacernos alguna seña cuando prenda la cámara para que Facundo habilite su micrófono, porque están todos muteados. Así que igualmente, si quieren algunos de los expositores hacer algún comentario o una pregunta a otros de los expositores, quedamos moderando con Agustina y también con el control de Facundo de los micrófonos. Ahí dice Facundo que, bueno, que vayan avisando por chat y el que avisa no solo no traiciona, sino que el que avisa se queda con micrófono. Así que, bueno, ahí tenemos una pregunta de María Paula Quiroga. Si quiere, doctora Quiroga, abrir su micrófono o la leemos, como quiera. Me da lo mismo. Si bueno, no, le pregunto a los expositores. Perfecto, la escuchamos. Dado que el proyecto de reforma habla también del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y de hecho lo ubica fuera en este proyecto de reforma, fuera del Poder Judicial, quería saber cuál era la opinión de los expositores sobre
cuál debe ser la ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal. Bueno, en mi opinión, el Ministerio Público Fiscal debe estar en la órbita del Poder Judicial, dado que creo que el 99% de su actividad está dentro del Poder Judicial. Por eso, aunque tenga que tener independencia, creo que tendría que estar ubicado junto con todas la otra organización del Poder Judicial. No sé si hay más, pero para agregar, a mí me parece que hay distintos diseños institucionales que podría perfectamente tener un grado de autonomía del Poder Judicial. Lo que plantea el proyecto de reforma, también hay otros órganos que nosotros creemos que hay que revisar, tanto las funciones como su ubicación en el diseño institucional de la provincia. Pero así tanto como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, que están mencionados en el proyecto, perfectamente el Ministerio Público Fiscal podría tener un grado de autonomía del Poder Judicial. Pero no creo que sea, digamos, un aspecto de los que traben un proceso de consenso o de negociación de una reforma institucional. Parece que se pueden charlar. Lo que sí es cierto que como está funcionando ahora y con atribuciones, creo yo, limitadas, habría que por lo menos rediseñar las funciones y las atribuciones que tiene actualmente, pero que podría tener un grado mayor de autonomía. Esa es la opinión mía personal. Bueno, desde el Frente de Izquierda hemos planteado desde hace bastante tiempo que es necesario que el Ministerio Público Fiscal sea elegido en forma directa por la población. Eso es lo único que puede garantizar que tenga una verdadera autonomía. Hay países que, lejos de ser un modelo como el que nosotros imaginamos, pero tiene incluido este tipo de elecciones directas, y eso permitiría también terminar con el diseño que tiene actualmente, donde hoy el Ministerio Público Fiscal es un brazo político del Poder Ejecutivo de la provincia, ¿no? Desde que Cornejo designó a Goulet, a lo único que se dedica el Ministerio Público Fiscal es de perseguir a la oposición, armarnos causas judiciales para perseguirnos, pedir desafueros y demás, y esa es una de las realidades institucionales que hoy tiene la provincia de Mendoza. Si me permitís, también nosotros desde el Partido Demócrata consideramos, ya se han presentado en algún momento iniciativas en este sentido, que hay que introducir una mirada más integral en el sentido de garantizar la autonomía de todas, digamos, las entidades que integran el sistema de accountability horizontal. En ese sentido, entendemos que hay un aspecto muy importante a modificar y es lo que nosotros le denominamos carencia política. Es decir, que se le exija a los ocupantes de esos puestos, de esos organismos, un periodo en el que no se hayan ejercido, ¿no es cierto?, funciones tanto políticas como legislativas. Nosotros creemos que resiente la independencia de esos poderes el hecho de que, por ejemplo, un ministro de gobierno salte a ocupar un cargo en la Suprema Corte o el presidente de la Cámara de Diputados salte desde ese lugar a presidir el Tribunal de Cuentas. Entendemos que hay que poner un coto a esa práctica para garantizar la independencia y también introducir la periodicidad en el ejercicio de las funciones en todos esos órganos, incluyendo también en el máximo tribunal del Poder Judicial. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas en el chat. Voy a leer la primera de ellas, de Daniel Patiño. Daniel pregunta, ¿qué expectativas o desafíos
avecinan en el poder político para lograr poner a disposición del sufragio ciudadano un proyecto de reforma? Si quieren la repito, ¿qué expectativas o desafíos avecinan en el poder político para lograr poner a disposición del sufragio ciudadano un proyecto de reforma? ¿Se entendió? Mercedes. Si me permitís, nosotros desde el Partido Demócrata entendemos que se puede consensuar un programa de reformas instrumentado vía enmienda que justamente no implica prácticamente costos económicos adicionales, como demandaría la convocatoria a una convención, y que también generan contexto de discusiones profundas sobre una temática, y también habilita la posibilidad de introducir trayectorias de reformas institucionales incrementales que permitan ir consolidando y afianzando los cambios en el tiempo. Sin ir más lejos, hemos visto en muchas ocasiones el fracaso al que nos ha llevado el impulso de reformas integrales y abarcativas en el plano constitucional. Sin ir más lejos, la ley de coparticipación, que supuestamente desde el año 94 está previsto que se apruebe y aún seguimos sin la sanción de esa normativa, y aún prevalecen y cada vez se recrudece la aplicación de criterios discrecionales a la hora de distribuir los fondos entre provincias y naciones. Bien, si no hay otra respuesta... Déjame agregar algo más, muy cortito, pero me parece que los desafíos que se vienen tienen que ver con, primero, cómo generar consenso, digamos, al interior del ámbito legislativo, por lo menos en qué temas se pueden tratar, debatir, ya sea por reformas parciales o integrales, porque generalmente a la ciudadanía hay que darle propuestas concretas de cuál es la reforma que se quiere, y qué Estado queremos para Mendoza, y qué división de poderes queremos para Mendoza, qué representatividad territorial, qué autonomía municipal, etc. Entonces me parece que el primer desafío tiene que ver con generar más grados de consensos, y el segundo tiene que ver también con, y me adelanto para no volver a hablar luego de la segunda pregunta, pero estamos atravesando una crisis de representación importante. Buena parte de los grandes problemas que tiene la democracia a nivel mundial tiene que ver con esa crisis de representación y con los populismos que están surgiendo en distintos países del mundo, y todo empieza, creo yo, de abajo hacia arriba, y con renovar, si se quiere, una fe en la instrucción cívica o en la instrucción ciudadana de cómo hacemos más participativa la democracia. Porque por más que pongamos en una reforma constitucional herramientas de democracia semidirecta, si después la ciudadanía no las siente, no las valora y no las aprovecha para generar cambios, reformas necesarias para, por ejemplo, un municipio, para, por ejemplo, un sistema educativo, para, por ejemplo, la ley de ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de cosas donde la ciudadanía puede opinar y puede dar su opinión de qué tipo de diseño institucional quiere. Me parece que es renovando, si se quiere, un esfuerzo conjunto entre el sector público, el sector privado, el sector académico, para poner a la ciudadanía y a la instrucción cívica de vuelta como eje central en la instrucción y en la formación de ciudadanía. Si nosotros no tenemos ciudadanía formada, difícilmente después alguien quiera participar en un debate de la reforma de las instituciones de la democracia. Entonces, me parece que ese es uno de los principales desafíos, insisto, adelantándome a la otra pregunta, que tiene que ver cómo las instituciones en general son más abiertas, hacen que sean más participativas. Generalmente nosotros de los municipios tenemos herramientas de participación, presupuesto participativo, fondos concursables, tenemos formas más cercanas, si se quiere, a la población, pero creo que cada institución tiene que hacer un esfuerzo de ver cómo acerca un poquito más la democracia y hace que se valore. Hay un politólogo muy conocido, que es el jefe del Instituto de Estudios Políticos de Harvard, se llama Jas Camon. Ellos hacen un estudio en 25 países, incluidos países latinoamericanos, y cada año son más los jóvenes que pierden la fe en el sistema democrático como una posibilidad de desarrollo en el futuro. Dicho de otra forma, cada vez son más los jóvenes que apoyarían un gobierno autoritario en un sistema de gobierno
para su país. 24 países de distintos lugares del mundo, incluido Latinoamérica, y no Argentina, precisamente. Pero lo que quiero decir es que son tendencias mundiales que no podemos obviar. Los jóvenes están desencantados con el sistema democrático liberal. Nosotros tenemos que ver de qué manera, a través de la democracia, se dan herramientas nuevas para volver a tomar o encaminar las supuestas, digamos, beneficios que da la participación cívica para que un sistema mejore. Bien, muchas gracias. Tadeo avanzó sobre la última pregunta ya, que les pregunta a los expositores frente a la crisis de representatividad que estamos atravesando, ¿qué proponen para contrarrestarla? Bueno, si no hay nadie anotado, yo creo que justamente es muy importante la importancia de discutir la discusión constituyente a nivel nacional y elevarlo de Mendoza a los problemas estructurales que está teniendo el país, porque hoy generan un corset alrededor de Mendoza y están haciendo que si sube la desocupación a nivel nacional, en Mendoza sube más. Si sube la inflación a nivel nacional, en Mendoza sube más. Es un ancla que hoy lo que está llevando es a que miles de jóvenes, niños, mujeres, niñas, pasen a quedar debajo del umbral de la indigencia, de la pobreza. Están llevando a un desastre histórico a la nación y la provincia. Entonces ese es el marco en el que hay que encarar una discusión profunda en donde cada uno va a llevar su proyecto de reforma constitucional y quienes tienen que dirimirlo democráticamente es en una asamblea constituyente libre y soberana donde se discutan todos los problemas e incluso abrir la perspectiva, porque esta realidad es una realidad que trasciende, yo en eso coincido con Tadeo García Salazar, que trasciende a la Argentina, es un problema internacional y de hecho Chile va ahora a una discusión de una convención constituyente y Perú, por ejemplo, tiene una crisis institucional enorme que está atravesando. ¿Por qué entonces no generar desde Mendoza y hacia la Argentina una discusión constituyente que recupere las mejores tradiciones históricas y no las peores? Que este nuevo sujeto social, que es la nueva clase trabajadora, toda esa juventud que está protagonizando movimientos históricos a nivel internacional, pueda generar discusiones como, por ejemplo, lo que soñaba San Martín, que era una alianza constitucional entre Chile, Argentina, Perú y otros países de Latinoamérica. ¿Por qué ese peligro populista que advierte Tadeo tiene que convertirse en una banderita electoral para decir, bueno, ya que está de moda el populismo, hagámoslo nosotros populistas y copiemos el Brexit y impulsemos el Mendoexit, ¿no? Que es lo que lo está haciendo un ex gobernador de Mendoza, ni más ni menos. Bueno, contra ese tipo de demagogia populista que dicen para que paguen la crisis los mismos de siempre, nosotros planteamos la necesidad de impulsar una asamblea constituyente libre y soberana a nivel nacional y lazos internacionales de la juventud y la clase trabajadora. Muchas gracias. Sí, ahí Mario Vadillo o Mercedes Llano tienen la palabra. Cualquiera de los dos, luego el que sigue. Bueno, no, a ver si estoy con el audio, sí. Sí, perfecto. Yo creo que las crisis siempre son oportunidad y son desafíos. Creo que cuando hablan de la representatividad que se ha perdido, por otro lado se va ganando en lugares que uno nunca esperaba, ¿no? Por ejemplo, ahora en los barrios hay sistemas de comunicación donde se pueden por WhatsApp organizar un barrio e incluso conectar con la policía para los problemas de seguridad y con cualquier otra institución. Es decir, eso genera una representación que antes el barrio no tenía con respecto a la autoridad. Pero por otro lado, este tipo de pequeña democracia que surge en los barrios para tener representación, vemos cómo el sistema político ha logrado concentrar en la comunicación, cómo ha logrado con la pauta publicitaria generar discursos que los generan y lo estimulan por medio de los medios de comunicación y terminamos los ciudadanos no sabiendo bien qué es lo que quieren hacer, porque te generan un discurso y que vos en la realidad no lo estás viendo que pase.
Entonces, eso es a donde empieza la crisis. Y también, obviamente, nos encontramos con un ciudadano empoderado, porque en una mano puede tener una biblioteca, puede tener lo que pasa en cualquier parte del mundo, puede ver que no solamente él está peleando acá, sino que también en Francia están peleando los chalecos amarillos, o en Chile. Es decir, ve que está existiendo este problema. Entonces, la política requiere que primero sinceremos que tenemos que representar realmente. No tenemos que salir con los negocios, porque mi poca experiencia en política lo que me ha mostrado es que, por ejemplo, en la legislatura lo único que estamos trabajando son proyectos para generar negocios para determinados sectores empresarios o amigos, como yo digo, del poder. Es decir, es lo que estamos viviendo. Entonces, obviamente que si uno ve esos proyectos, se va a encontrar que el ciudadano dice, no, pero si esta gente no me está representando a otros. Por eso creo que el desafío constitucional, por ejemplo, en lo que es medio de comunicación, también tendría que generarse para evitar que sea una herramienta del poder y que realmente maneje, que sea un sistema de información pública. Vemos que la representación va a ser crucial para que no existan, como están existiendo en el mundo, estos populismos, porque también con la crisis de representación surge el populismo, el que te dice lo que vos querés escuchar, el que te enerva el odio. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque del populismo al autoritarismo estamos ahí. Entonces, por eso que yo decía, la reforma constitucional tiene que generar desafíos, y creo que en cierta medida esperemos que el gobernador tenga más amplitud y le dé más amplitud a sus legisladores para tratar estos desafíos y no para consolidar un sistema de poder que viene trayendo una crisis muy grande a todos los mendocinos. Muchas gracias. Sí, desde hace ya tiempo atrás la democracia representativa está atravesando una profunda crisis. La democracia liberal está también asediada por los avances del populismo en sus versiones, tanto de izquierda como la derecha, por ejemplo, de Donald Trump o del gobierno húngaro, por ejemplo. Pero todo este contexto va acompañado también de un proceso de crisis de los partidos políticos y de pérdida de los lazos identitarios entre el ciudadano y la fuerza política. Todo ese proceso de ruptura o de desconexión entre la política y la ciudadanía ha hecho también que los partidos se replieguen en las estructuras estatales para garantizar su subsistencia. Entonces, esto también lo que ha conducido a que los partidos actúen autorreferenciadamente y que la política se haya transformado en un medio de vida. Por eso, uno de los principales cambios que hay que dar y que hay que garantizar es justamente la oxigenación para que no se configuren hoy castas, lo que son castas partidistas. Esta oxigenación se da a través de la introducción de limitaciones a la reelección. Esto lo ha propuesto vía ley nuestro partido, por ejemplo, los legisladores, que también debería hacerse extensiva a los concejales. Nosotros en nuestro partido político en particular, en nuestra carta orgánica prevemos, ¿no es cierto?, un límite a las reelecciones, y eso realmente permite la renovación y la incorporación, ¿no es cierto?, de nuevas figuras. Entendemos sí que es importante introducir, esto lo digo tal vez desde lo personal porque no ha sido discutido en el partido, pero entiendo que es muy relevante incorporar mecanismos de democracia directa, de participación ciudadana. Hoy la pandemia en realidad dejó confinada la crisis de representación, pero después del debate sobre la ley 7722 quedó claramente expuesto que la ciudadanía no confía en sus representantes y que hay que introducir
de manera urgente e inminente nuevos canales de participación y de expresión. Eso entiendo que es muy importante y por supuesto hay que incorporar estos cambios con todo este sistema de barreras para permitir más renovación a nivel de la clase política, pero sin duda los cambios institucionales por sí mismos no bastan. Todas estas modificaciones tienen que ir acompañadas por cambios en los gestos y en las prácticas políticas a los efectos de garantizar un fortalecimiento y en realidad de reconstruir los lazos de confianza entre la ciudadanía y la clase política, ¿no es cierto? Y una condición de ello es justamente dejar de actuar autorreferenciadamente y abrirse a las necesidades de la ciudadanía. Muy bien. No sé si quieren Santi o Agus decir alguna cuestión final. Quería también consultarle al decano si tenía ganas de hacer el cierre. Está presente todavía el decano de la Facultad de la UM. Así que si él quería, pues yo lo iba a acompañar también. Así que por todas las otras cuestiones. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos con estas jornadas, hemos llegado al fin. La verdad que creo que humildemente hemos hecho un aporte muy importante para la discusión que se tiene que dar. Estamos a las puertas de un hecho trascendental para la vida de la provincia y como hablábamos en la primera sesión de las jornadas, que lo conversábamos con Carlos Ewes, que hablábamos que esto es un proceso y el proceso se inicia dando estos pequeños pasos. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Este broche final para nosotros es muy importante, tener a la clase política en nuestros ámbitos, y en ese sentido quiero hacer un sincero agradecimiento a todos los diputados y senadores, al intendente Evo de Cruz, que han estado presentes, no desde lo protocolar y formal, sino un sincero agradecimiento, y esperemos que se hayan sentido cómodos. Era nuestro objetivo, y realmente cuando empezamos a conversar esto con Gabriela, con Facundo, teníamos muchas ganas de que estuvieran acá, de poder escucharlos e intercambiar ideas, y me parece que eso ha sido muy enriquecedor. Escucharnos entre los profesores de Derecho Constitucional y escucharlos a ustedes, que para nosotros es muy importante, porque en definitiva serán los que van a definir esta ley de necesidad de la reforma. Por otro lado, también quiero agradecer a todos los que han participado, profesores de la Universidad Nacional de Cuyo, profesores de la Universidad de Mendoza y del Instituto, porque han hecho muy buenos aportes. Realmente, como decía el primer día, el staff que hemos armado entre veteranos de guerra, entre los que me incluyo, y las nuevas figuras jóvenes que están haciendo realmente aportes muy interesantes, creo que ha salido algo muy nutritivo y algo que puede ser verdaderamente un aporte para las futuras discusiones. Y agradecerles sí a todos la tolerancia y el respeto que se ha tenido a lo largo de las 3 jornadas. Ha sido ejemplar, y creo que es un poco el ejemplo que nos dejaron los hombres del 16, que hubo un verdadero debate, se discutieron ideas, incluso en las convenciones posteriores, como la del 48, que los debates, el nivel de los debates realmente fue de grandísimo nivel. Así que creo que tenemos ese ejemplo,
nos tiene que marcar, que nos tiene que servir de guía. También es el prestigio que tiene Mendoza a nivel institucional. El país siempre nos está mirando, así que creo que nos debemos un debate con altura, con nivel, con respeto, y creo que de esa manera el objetivo final es llegar, si se reforma la Constitución, si avanzamos en ese sentido, si encontramos que es la oportunidad de discutirla, bien, a dotar herramientas para la prosperidad y el desarrollo de Mendoza, y para asegurar a nuestros ciudadanos la libertad, y a la clase política dotarnos de herramientas para lograr un buen gobierno. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Facundo, por tu incansable tarea de moderador, Gabriela, por tu convocatoria, Santiago, hoy Agustina, que han estado de moderadores, y a todos los que han participado. Y tal vez esto siga, si sigue el proceso, una de esas, el año que viene, si se sigue discutiendo esto, nos volvemos a juntar. Así que si existe esa posibilidad, desde ya nos comprometemos a repetir la experiencia, que ha sido muy buena. Muchísimas gracias. Muy bien. A modo de cierre y en representación de la... Me voy a rogar una representación que no tengo, pero como miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UNC y de la de Mendoza, y por parte de las Secretarías de Extensión de las dos facultades, porque también la doctora Laura Farfán también estuvo directamente involucrada en la organización de estas jornadas. La verdad que para nosotros fue muy, muy importante esta instancia, porque es muy frecuente, al menos en la academia, que estemos hablándonos entre nosotros. Entonces nos empezamos a convencer, de hecho cambiamos de opinión, de jornada a jornada, de reforma a reforma. Unos decimos unas cosas, otros decimos las otras, y medio que ya sabemos lo que va a decir el otro, y nos sorprende porque cambió de opinión. Aparecen algunas cosas interesantes, pero lo cierto es que es absolutamente endogámico. Entonces, la verdad que hoy hicimos un esfuerzo grande por salir de la zona de confort. Para nosotros ese es un espacio donde estamos cómodos, donde ya sabemos qué dice el otro, sabemos cómo chicanear, lo que sé yo. Y la verdad que hoy es nuestro momento de verdad, es nuestra vinculación con la realidad, con la preocupación política efectiva, con la discusión política efectiva, con los efectores. Lamentablemente no pudimos contar con la presencia de los representantes del Partido Justicialista, pero bueno, la verdad es que ha sido absolutamente plural. Y yo eso sí me parece que es un dato de enorme relevancia. Hemos tenido detractores, gente que estaba a favor, gente que le parece que hay que reformar, hacer una enmienda a un solo artículo, que con eso alcanza. Hemos tenido todas las visiones, todas las opiniones, y la verdad que hoy sí tuvimos un contraste con la realidad, y yo eso lo aplaudo. Me parece que la academia tiene que salir de su lógica, digamos, de espiral, y empezar a vincularse con los otros sectores para ver si lo que piensa es solo lo que piensa, y si tiene o no algo para aportar efectivamente a los efectores. Entonces, en ese sentido, la verdad que les agradecemos muchísimo a todos los que participaron. Sé que han sido días ajetreados, particularmente hoy para los legisladores estuvo complicado, así que doblemente agradecido. Y nada, bueno, a seguir adelante con el debate, la discusión. En el canal de YouTube también estaban preguntando si se irá a hacer o no, y qué irá a pasar. Y bueno, la verdad que solo repetir las palabras que dijo Nico el otro día respecto de, referenciándose a Carlos Ewes, de que quizás nuestra principal preocupación sea despertar conciencia ciudadana, ¿no? Es allí donde nosotros podemos hacer un aporte, y en ese sentido les agradecemos nuevamente a todos la participación. Mil gracias. Y gracias por la paciencia. Si alguno quiere decir algo más, y si no, los saludo nomás.